¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Es un hecho que actualmente los plásticos representan un grave problema de contaminación en general en todo el planeta, pero también es una realidad que este producto es parte de la vida cotidiana. Este es el dilema que enfrentan tanto productores como legisladores y ambientalistas incluso. Veamos lo que sigue en materia de resumen. Mire. En México, la industria del plástico se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo económico. Hasta finales de 2019, este sector alcanzó un valor de 30,000 millones de dólares. También es el responsable de 260 empleos directos y de más de 500,000 indirectos. Además, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Industria del Plástico, el año pasado llegó a una tasa de crecimiento de 4%. Su incidencia en la economía mexicana es tal que participa con más del 3% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, su crecimiento, así como su estabilidad, peligran. En al menos 17 entidades, los diputados locales realizaron cambios a su legislación local para restringir el uso del empleo de plástico de un solo uso. Algunos de estos cambios incluyen también sanciones y la aplicación de impuestos. Por ejemplo, en Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, los legisladores han prohibido el uso de bolsas de plástico. Actualmente, otras 5 entidades buscan la eliminación de las bolsas de plástico. Estas son Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas. Ante esta situación, algunas compañías comenzaron a migrar a productos biodegradables o compostables para mantener o incluso aumentar sus ventas. La economía circular del plástico en nuestro país podría representar una solución, tanto para la excesiva presencia de este producto, así como para la industria que no tendría que parar su producción. Un primer paso en este tema lo dio el Senado con el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico, que se firmó el 5 de diciembre de 2019. Mediante la cual las principales empresas de la industria del plástico se comprometieron, junto con el gobierno y la sociedad civil, a reducir la producción de plástico de un solo uso y dar mayor impulso al reciclaje. De acuerdo con expertos, el problema no es el plástico, sino la falta de educación cívica en las personas, quienes son las que tiran los desechos plásticos en los lugares donde no corresponden. El financiero Bloomberg. Bien, hay que revisar más los hilos finos sobre este tema, sobre la prohibición de las bolsas de plástico y de la importancia de promover una economía circular. Recibo con mucho gusto a Jorge Chaín, presidente de la Organización en Favor de la Economía Circular de Plástico, Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente AC, y Martín Alegría, presidente del Centro de Investigación sobre Biogestión, Anaerobia y Residuos Urbanos AC. Gracias a los tres por estar con nosotros. Muchas gracias. Jorge, por favor, ¿qué nos puedes comentar? Para abrir boca, ponnos en contexto de dónde está esta ley. Gracias, Héctor, por invitarnos. Con la sorpresa que el día 1 de enero nos prohibieron las bolsas de plástico en la Ciudad de México, pero lo entendieron mal. Nos acercamos a la SEDEMA, nos explicaron, no nos explicaron, nos cerraron las puertas, les dimos las mejores propuestas que ya tuvimos negociaciones con ellos para poder trabajar las bolsas de inocuidad, las bolsas de acarreo que satanizaron tanto. Ya les dijimos desde el 50% hasta el 100%, pero lo que no queremos es que estén con las multas y pegándoles a los comerciantes pequeños y medianos. Quiero decirte que yo no fabrico esa bolsa, pero represento a 257 empresas que se dedican a esto y no se vale, porque tenemos las mejores tecnologías, tenemos todo para que el medio ambiente, si se supone que estamos protegiendo al medio ambiente, tenemos lo mejor. Se los hicimos llegar, creo que lo entendieron un poco, al menos la doctora Sheinbaum algo entendió que el día 19 de febrero cambió un poco la regulación y dejó trabajar al gremio, ¿ok? Por ese lado. Pero la directora Lilian Guiguet todavía está muy cerrada en el tema, que vamos a ver con ella más adelante, ¿no? Muy bien. Hay un proceso de negociación entre la industria dedicada a la producción de plástico, de bolsas de plástico. Se entiende que habría una necesidad de cambiar las cosas como estaban. Ustedes ofrecen una alternativa a la autoridad local.
pero finalmente la historia se fue torciendo de alguna manera. Químico Carlos. Yo quisiera, antes que nada, entender el contexto. Sí. Tenemos derecho a la ciudad. Eso ni siquiera lo sabe Marina Robles García, ni la propia jefa de gobierno. Los habitantes de estas urbes, megaurbes, tenemos derecho a todo esto, a la modernidad, a esas bolsitas que son muy prácticas y muy útiles. Lo que no hizo el gobierno de la ciudad es, primero, discutirlo. Una cosa es que Naciones Unidas diga. Las recomendaciones, sí, el exacto, panorama, pero ese lo que se requiere. o sea, el fenómeno de los plásticos en los mares es muy complejo. Y yo digo, pues si nosotros estamos en la Ciudad de México, ¿no? A 400 y tantos kilómetros de las playas, ¿no? Como que había que centrarse en las playas, ¿no? Pero no fue así. Yo digo que es una moda, es una pose, porque en el fondo el plástico en sí mismo es maravilloso, es muy práctico. Es más, ya no podemos vivir sin él. Cualquiera de todos los plásticos, hay muchos. Pero a ver, ¿cuándo se nos habló a los que tenemos? Yo tengo 30 años en el tema. Las nuevas son ellas. Me refiero a Marina Robles y a esta Lilian Guigué Pérez. Ella es una economista. Ella ni siquiera sabe el fondo químico de los plásticos. Pero acuérdate que los funcionarios los ponen con otros criterios, no que sepan, no son expertas. Marina Robles García es oceanógrafa, bueno, pues qué bueno, que debería estar allá en la playa preocupada por otras cosas, no secretaria de Medio Ambiente. ¿Dónde está la educación ambiental? ¿Dónde está la gestión? ¿Dónde está la preocupación del gobierno de decir, a ver, vamos a separar todos los residuos, Así es. vamos a reciclarlos todos los que se puedan, vamos a reaprovechar todos los que se puedan y los que no, vamos a valorizarlos energéticamente? Yo nunca he escuchado ese discurso ni de Claudia Sheinbaum, ni de Marina, y mucho menos de Lilian. Entonces, yo digo, así como que prohibir vivir en 6 meses, cambien todo, no creo que sea correcto. Fueron 6 meses los que se expuso para poder discutir. Avisaron. Y avisar. Pero nuevamente. nunca hubo ningún foro abierto a donde Bien. nos hay los expertos. Nunca estuvimos invitados. Vuelvo con Ellos te van a usted, decir que sí. Químico. Un segundo, Jorge. Por favor, Martín Alfredo. Sí. Mira, como investigadores nosotros no podemos dejarnos llevar como un centro de investigación en una creencia o en una postura personal, y esto sentimos que es lo que ha sucedido con las autoridades, ¿sí? El gran problema de esto es que el gobierno ha tomado decisiones solamente en base a sus creencias personales. Te voy a decir por qué, te voy a explicar Sí, por qué. por favor. Efectivamente, la prohibición de las bolsas de plástico, bueno, es una tendencia a nivel mundial por el problema del no reciclaje. Pero también es cierto que recae mucho en todos los ciudadanos. Y yo te podría hacer la pregunta, ¿quién de aquí se para en 3 fracciones básicas? No sé, de los invitados, incluso tú mismo. Es decir, nosotros, los ciudadanos, cerramos los ojos cuando ponemos en una bolsa la basura y la tiramos. Algo interesante que dijo Jorge, aquí en este momento, y que me interesa mucho es, que no se caiga el proyecto que se tenía en el DF de la separación en fuente, ¿sí? Continuar con que la ciudadanía separe sus residuos en orgánico, inorgánico e inorgánico no reciclable. Eso es lo que todo ser humano por obligación con el medio ambiente tiene que hacer. De acuerdo. ¿Sí? Independientemente de los ciudadanos. Y la segunda es dar esta parte educativa. Ahora bien, las bolsas no reciclables planteaban un problema grave y hay estudios que lo demuestran. Algo que dice Jorge y que me llama la atención, pues es una buena opción que sean biodegradables. Sí. La siguiente pregunta para Jorge sería, bueno, oye Jorge, buen producto, pero usualmente lo traemos del extranjero, ya sabes, lo traen, te hablan maravillas, Sí.
Sí, ¿qué ¿Quién? tan conveniente es? ¿Qué Pero, tan lógico exacto, es? ¿quién No, en ahí te México voy ya ahí- te ahí sí. certificó, los vio, las Vamos a analizó? darle la palabra a No, ver, no, Jorge. perdón, ahí sí te interrumpo. Sí. Los plásticos, hay diferentes plásticos y diferentes tecnologías. Nosotros tenemos una tecnología biodegradación enzimática, Ok. que es de la India, está probada, es la mejor tecnología para este país, porque nosotros no podemos meter una tecnología como Suecia, porque no tenemos los centros de acopio, no tenemos los camiones, no tenemos la cultura. El gobierno aquí solo nos ataca a los empresarios. En vez de invertir en centros de acopio, en camiones, en plantas de composta, en invertir al problema, porque nosotros no somos el problema. El problema es que no han invertido y tenemos una bolsa que si alguien la tira, les hemos dicho que es una bolsa blindada, si alguien la tira en la calle, nosotros inyectamos en la parte central unas bioenzimas, Sí. que es biodegradación enzimática. Si la tiran en 6 meses, ya se degrada sin crear microplásticos. Eso está, Jorge certificado. Certificado Eso está ante certificado. está certificado en organismos internacionales y en el Instituto Politécnico Nacional, que era lo que quería Marina Robles y Lilian Guigué, que ellas, con todo respeto, lo que a nosotros la industria ya nos preocupa es cómo hacen las leyes ellas, o sea, cómo, no las leyes, gracias a Dios tenemos al Senado, pero ellas... ¿Cómo las entienden, cómo las interpretan y cómo las ejecutan? Exacto, están muy mal. Hemos hablado con las diputadas del Distrito Federal, de la Ciudad de México, algo que no saben ni lo que hicieron. Bien, tengo que hacer una pausa. Así Sí, es sí, que sí, adelante. mucho cae también en la cancha de Martín Alfredo y del químico Carlos. Así es que después de esta continuamos. Así es que no se despegue nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más de nuestros asuntos en Bitácora Política. Volvemos. Estamos de regreso y vamos a continuar debatiendo sobre el tema de la prohibición de las bolsas de plástico y la importancia del reciclaje. Seguimos conversando con Jorge Chaín, Carlos Álvarez y Martín Alegría. Bien, nos quedamos con una conversación y con una discusión incluso entre el propio Martín Alfredo y Jorge, pero por orden de aparición, escuchemos lo que nos tiene que comentar el químico Carlos, por favor. Sí, es correcto. Ya tenemos tecnologías que nos ayudan a la biodegradación. Entonces eso ya está resuelto, pero no, lo que no está resuelto y que además quiero que sepa el público, la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la única entidad en este país, que es el gobierno federal, que tiene facultades para dirigir la política nacional de residuos. No son los gobiernos locales los que digan, este sí y este no. No es facultad local. Es la federación, pero la federación ha estado un poquito atrás, no quiere entrar al tema, a la discusión, y ha dejado que gobiernos locales, sin ninguna reflexión, sin ninguna estrategia, porque decir que la bolsa de papel es mejor, ¿qué creen? Que no. Que eso no Los es cierto. impactos ambientales en agua, energía y emisiones son mucho mayores de una bolsa de papel. De una bolsa de papel. de una bolsa de papel que la de plástico. Que la de plástico. Ahora, ¿te acuerdas de la bolsa de papel del pan donde Sí, iba sí, una sí. Bueno, pues ¿qué crees? Esa no la puedes regresar a hacer la misma bolsa. Esa, la fibra, la celulosa, sí la puedes reciclar, pero no para regresarla a lo mismo, sino para hacer otro tipo de papel reciclado que no es exactamente, en este caso, la bolsa no se puede reciclar para hacer la misma bolsa. Esa es una condición propia de la celulosa. Lo único que se recicla al 100% son los metales pesados, el vidrio, la cerámica, nada más. Bien. En el caso de la celulosa no se puede. Y en el caso de los plásticos también podemos no solamente reciclarlos, reusarlos Bien. y valorizarlos energéticamente. Martín Alfredo. Sí, mira, efectivamente, bueno, haciendo una acotación un poquito antes de la celulosa, recordemos que la celulosa del único lugar que se obtiene es de los árboles. Entonces, así sea mitad, 50% reciclada, como decía Carlos,
tienes que traer 50% virgen y eso significa acabar con árboles. Pretender que se den bolsas de papel con asa el papel debe de prohibirse, ¿no? Y el mundo nos ha dicho que vamos hacia allá con las nuevas tabletas, el papel electrónico. Regresando rápidamente a lo que decía Jorge, ya había yo alguna vez estudiado este tipo de enzima que le ponen al plástico, si no me equivoco, es de una patente de la India de 2014-2015, pero que tuvo serios problemas en la India porque iba a acabar con la industria plástica. Entonces, es increíble que se frenó. En este mismo momento están dándole nuevamente un boom. Hay 2 empresas muy fuertes de la India que están exportando estas nuevas bolsas biodegradables o que se degradan de una forma acelerada en 180 días. Yo considero que debemos retomar la parte no solo de utilizar estas bolsas, sino de hacer una correcta gestión de los residuos. Vuelvo al tema. El DF, para darte un dato, Sí. Hace un par de gobiernos de los que ahora no se puede hablar, logró separar y tener en la planta de composta de Bordo Oriente 2,000 toneladas de orgánico diario. Ahora no llegan ni 800. ¿Sí? Es decir, las nuevas autoridades creen que todo lo que se hizo antes está mal hecho. No, caramba, que se estudie. A la secretaria y a su gente se le invitó a la presentación de un estudio que hicimos de biodigestión anaerobia, es decir, el tratamiento de los orgánicos a nivel mundial. Se revisaron patentes, factibilidades, cuestiones económicas. El año pasado se presentó, todo el mundo fue hasta de la Semarnat. Sí. Adivina quiénes no fueron, ¿no? Las autoridades del DF. El gobierno de la Ciudad de México. Y aquí vivimos. Entonces, yo conminaría a Jorge a que se uniera a esta cruzada que hacemos de separación en fuente. Sí. Con estas bolsas, ¿no? Aprovechar estas bolsas para poner cada residuo en su correcto lugar. Jorge, ahí está la invitación. ¿La aceptas Sí, o qué la, hay que la tomar en cuenta? aceptamos, pero la aceptamos también así como aceptamos la de tu organización, aceptamos y queremos acercarnos con el gobierno porque hemos tratado de acercarnos con las autoridades. No prohibir, porque si tú prohíbes, lo único que estás haciendo es impactando a la industria, quitando empleos. ¿Cuántos empleos? ¿Lo tenemos Nosotros dato, Jorge? directos son 1.2 millones de empleos a nivel nacional, directos, e indirectos estamos hablando de 7 a 7,5 millones a nivel nacional, porque la directora de la SEDEMA de la Ciudad de México Sí. me decía que eran de 5,000 a 10,000 empleos. Es algo impresionante que no tengan idea De lo que genera esta de industria. lo que Mira, genera. ahí tenemos, ¿Y por ejemplo, quiénes algunos somos? datos, ¿no? Los directos, los Sí, indirectos y el valor de producción. Así es, somos una industria muy grande. En el mundo sabemos que internacionalmente hay algo en contra de los plásticos, que te sacan la tortuga, que te sacan la ballena, que te sacan... Por favor, las bolsas no son, quiero decirle a tu público, a la gente, Sí. investiguen, no es... Los microplásticos vienen de los químicos que te pones, que un bloqueador, que el shampoo, que la pasta de dientes, que eso... Y en Europa se ponen ya unos filtros especiales para que esto se quede ahí. Entonces, no somos nosotros. Ahora, si las bolsas de plástico están llegando a los mares, algo mal estamos haciendo. Porque no tenemos una educación, porque no tenemos un sistema de recolección de basura. Sí. Todo esto no es... Si nosotros vamos a prohibir todo, todo contamina. Sí. Todo. Entonces, paremos todo y vivamos en la selva, ¿no? ¿O cómo? Por cierto, traes ahí un material que quisieras es compartir. Orgánico, inorgánico reciclable, inorgánico no reciclable. Me gustaría a la gente que nos siguiera por Facebook, por la organización de nosotros, que es Organización en Favor de la Economía Circular del Plástico, que Sí. es la OFEC. Por favor, ahí les vamos a Y ahí mostrar. marcas las diferencias entre el orgánico, inorgánico reciclable y inorgánico no reciclable. También para que la gente
conozca las diferencias. Sí, claro. El orgánico, pues ya sabemos que son todos los alimentos, ¿no? Sí. El orgánico reciclable, pues es lo que nosotros pedimos, por ejemplo, el plástico de nosotros, que lo volvamos a reutilizar, lo que dijo Carlos, el vidrio otra vez, que el papel, Sí. ese es el reciclable. Y el inorgánico no reciclable, pues estamos hablando de cigarros, celulares, un tenis. Toallas íntimas, no alcanzo a ver. Pañales, toallas íntimas, eso no es reciclable. Todo así. eso. Entonces, pero esto sí, en Suecia, en esos países, sí los utilizan para hacer energía. Todo esto es dinero. Tanto así que Suecia importa 88,000 toneladas al año de basura a su vecino Noruega Sí. y se lo paga. Es dinero. Todo esto es dinero y el gobierno podría sacar mucho dinero de esto, pero no lo ha invertido. En la tecnología para hacerlo. No ha invertido en tecnología y no ha invertido para nada, pero eso sí, ha invertido en fastidiar al industrial. A ver, Yo Quirico, por creo favor. que estamos reprobados en México. En muchas cosas, ¿eh? No, claro, pero en la muchas gestión de cosas, los pero residuos. está- Fíjate bien. Sí. El año del 2018 perdimos 75,821 millones de pesos. Es un dato del INEGI de costos de degradación ambiental. Suelo, subsuelo, emisiones, contaminación de cuerpos de agua de 1,643 tiraderos a cielo abierto. ¿Qué son esos 1,643? Son el diploma de la sociedad mexicana que no tiene gobiernos responsables. El gobierno local, incluyendo la Ciudad de México, que tira 1,100 millones de pesos anuales, doña Claudia Sheinbaum, tira así, dilapida 1,100 millones de pesos cada año en mandar 8,500 toneladas después de la pepena y prepepena de esos grupos poderosos que ustedes saben cuáles son, que son unas mafias, digo yo. De eso y ya que- hablaremos Y después, que tienen ¿no? doblado Porque- al gobierno, porque porque el hay que gobierno, identificar el dónde gobierno les son. tiene miedo a estas mafias, porque es un interés político del voto, y no permiten que la Ciudad de México tenga una gestión adecuada. Entonces, tirar 1,100 millones de pesos y luego salir a prohibir una bolsa, yo digo, a mí se me hace como una broma, porque lo que no ha resuelto la señora Sheinbaum, que ni quiere, es más, creo que ni lo va a resolver. Fíjate bien, tira 8,500 en unos agujeros, todo revuelto, energía, nutrientes orgánicos tirados El famoso relleno sanitario. allá en los agujeros de Iztapaluca. Se llama El Milagro en la Cañada. Que justifique eso la señora y la propia Marina, ¿verdad? Y Lilian Guigué, que justifiquen por qué tiran este dinero. Y no resolvemos la verdadera gestión y separación de los residuos. Tengo que ir cerrando esta charla y esta mesa con ustedes, pero no me gustaría despedirlos sin antes que nos puedan dejar el mensaje de, uno, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel internacional sobre este tema? ¿Cuáles son los beneficios en relación a esto? Y también las últimas ideas que quieran compartir. Martín, Alfredo. Cierro Gracias, Héctor, contigo gracias. también. Mira, brevemente te digo, ¿cuál es la situación en México? Nosotros somos muy citadinos y vemos todo a nivel de la ciudad. De los 2,457 municipios que existen en el país, 2,033 son de 50,000 habitantes o menos y su población es semirural. De esto, imagínate, hay 1,643 tiraderos a cielo abierto. ¿Por qué llega la basura y la contaminación a estos lugares? Falta de educación. Esa es la única respuesta. No hay educado. Si yo ahorita a tus camarógrafos les pregunto, Sí. y a ti, ¿cuáles son los inorgánicos o cuáles son los inorgánicos peligrosos de manejo especial? Tú ves, en mi vida, durante muchos años tratamos de convencer a las autoridades de que hicieran una educación ambiental en las escuelas, ¿sí? Esa parte se resolvió muy fácil. En el centro de investigación creamos una aplicación educativa para Android, para iOS, en la cual te va a enseñar Bien. a separar. Bien, esto es casi para finalizar y para cerrar, básicamente. Jorge, tu conclusión. Mira, lo que queremos a nivel seguir a los países de primer mundo, que es la economía circular. Hemos hablado con el Senado lo va a sacar el doctor Monreal, ya la está haciendo, esperamos que en abril la pasen,
para que ya nadie tome el tema como suyo, cada estado, de cada manera municipio. local y que cada quien lo adapte como Exactamente. tenga entendido. Y ni siquiera entienden lo que es, porque como es popular y como jala mucha gente Sí, sí. el decir no plásticos, porque tú ves un plástico y dices, ay, es malo, pero sin un estudio atrás, sin ninguna base, entonces todo esto, pero ya el Senado lo va a sacar a nivel nacional, la economía circular, como lo hacen en los países de primer mundo. Muy bien. Y lo mejor de todo es reutilizar los materiales, todos los materiales que los da la tierra, 131 veces la bolsa y los materiales, la bolsa que dicen que es de acarreo, Sí. hasta 150 veces mínimo ya la estamos usando. Gracias, Jorge. Para cerrar, Químico Carlos. Es necesario que la federación intervenga. No puede seguir permitiendo esto, que Fíjate, el Estado de México, tú te vas a Satélite ahorita y ahí está tu bolsa. Entonces, ¿cómo? En Satélite, en cualquier tienda de esas tiendotas, te dan tu bolsa. Y aquí en el DF no. Y si te vas a Morelos, no. O sea, ¿cómo? Porque la federación ahora con la nueva, yo sí estoy de acuerdo en que el Senado intervenga. ¿Para qué? Para que aclare y ponga orden. Porque además, como te dije, es facultad federal. Así es. Este sí y este no, no. Es la política nacional. ¿Qué nos falta en México? Pues más responsabilidad, más compromiso con la autoridad. O sea, la autoridad no está para quitar empleo. Yo creo que este país lo que menos necesita hoy Y como es está perder ahora, empleos, ¿verdad? No, en absoluto. Nos deben ya del año pasado 800,000 empleos, pues ¿cómo vamos a estar tomando decisiones para quitar empleo? Entonces, la invitación es que intervenga la federación. Qué bueno que el Senado viene con la nueva ley de economía circular. Muy bien. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Y seguiremos Gracias. platicando sobre este asunto, cómo va desarrollándose. Muchas gracias. Bien, momento de hacer otra pausa. De regreso vamos a platicar sobre el tema de la aprobación presidencial. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ven nuestros expertos? Quédense con nosotros. Continuamos. A más de un año en el gobierno del presidente López Obrador, la popularidad del propio López Obrador sufrió una caída. Pasó de 71 puntos en enero a 63 en febrero, según la encuesta más reciente del financiero Bloomberg. ¿De qué se trata? Mire. Ahora bien, para discutir, para revisar qué es lo que podría hacer un presidente y poder mantener niveles aceptables de popularidad, recibo con mucho gusto aquí en el estudio a Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, y Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del INE y decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Señores, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde les gustaría comenzar? Formulamos la pregunta de cómo hacer para mantener una popularidad pues que supere los 60, 70, 80%, si es que eso es posible. Federico, comienzo contigo. Bueno, mira, en primer término, lo primero que se debe decir es que la popularidad es uno de los temas más difíciles para los gobernantes. Desde un punto de vista
es un instrumento, es un medio muy útil para el gobierno. Sin embargo, debo destacar, es un medio. Es decir, el gobernante que aspire a la popularidad como un fin en sí mismo se va a equivocar. ¿Por qué? Porque los gobernantes son electos para resolver problemas, para dar respuestas, no para que la gente los quiera. De esta forma, puedo decir que en el caso mexicano y en el caso del presidente López Obrador, pasó, digamos, de un momento de fiesta o de luna de miel que se potencia con el tema del huachicol y donde alcanza 80% de aceptación cuando la elección la ganó por el 53%. Al paso del tiempo baja, distintos estudios dan cifras, la de hoy El Financiero es muy ilustrativo de lo que sucede, y baja a una circunstancia parecida a la de su porcentaje de votación. Aquí lo que estamos hablando es fundamentalmente algo como bienvenido a la realidad. Es decir, estar en esas condiciones es un buen porcentaje. Sin embargo, la dificultad de gobernar a lo que llevaría es a algo que es mi pronóstico, que va a suceder con el actual gobierno, y es una caída todavía mayor, y donde va a estar, es decir, la luna de hiel, es decir, donde el voto duro, que debe ser en el orden de 30-35% del presidente López Obrador, de lo que esa difícilmente lo va a perder. Pero si las cosas continúan como van, seguramente esto que estamos viendo de los últimos meses va a continuar, y más adelante podemos aportar los elementos por qué es probable que continúe. De acuerdo. Arturo Sánchez Gutiérrez. Sí, a ver, yo creo que hay una serie de elementos que han hecho que Andrés Manuel pueda seguir estando en un cierto nivel de popularidad importante. En su estilo personal de gobernar, él siguió en campaña. Él siguió en campaña después de la elección, cuando tomó posesión, en la propia estrategia de las mañaneras al principio y después las giras de fin de semana, y ese contacto permanente con el pueblo, como él refiere, hace que los mexicanos tengan algo que no tenían hace tiempo, un presidente cercano, que estaba dispuesto a visitarlos, a atenderlos, a escucharlo, a que se dejara ver, a que además sí había quitado todo el aparato de seguridad, la parafernalia del rito de la llegada presidencial, aún cuando lleguen sus camionetas y todo ese tipo de cosas, la gente lo puede ver cerca, y eso le da un bono muy duradero en su relación con la gente. Ahora, por eso mismo, en el estilo personal de la persona Andrés Manuel López Obrador, eso gusta y eso está muy bien. Pero cuando le preguntan a la gente, y la encuesta del Financiero es muy clara al respecto, sobre, bueno, qué tan eficiente ha sido en esta materia o en esta política o algo ahí se cae. Sí. Porque ahí no es el vínculo directo de él actuando, sino es otra gente. Hay un secretario de salud, o hay hospitales que no hacen las cosas bien, o hay esta idea de los legisladores de un INSABI y cosas así pero hay una distinción ahí muy clara que la gente todavía alcanza a privilegiar el prestigio del presidente. Ahora, yo creo que ese bono se está acabando. Y se está acabando por lo que las propias encuestas nos dicen. Esta caída de tantos puntos en un mes, que viene siendo una tendencia más que una caída, sí nos hace pensar que la propia actitud presidencial y el desgaste natural de un año está quitando el brío que traía al principio. Yo considero, por ejemplo, que frases como, por ejemplo, la que dijo ayer en la mañanera en relación con que a mí lo que me importa es la corrupción y todo lo demás es secundario. Bueno, a ver, hay gentes que dicen no.
Digo, está bien la corrupción, pero sí, a mí sí me sigue importando tener un empleo, tener salud, tener acceso a la justicia, que la inseguridad se acabe y demás. Entonces yo creo que ahí hay un tipo de problema importante en la actitud presidencial, porque además se le ve en ciertos momentos como desesperado o enojado ante. La visita a Tabasco fue muy evidente al respecto. De repente decirle a la gente, a la autoridad se le respeta. Bueno, cuando él dejaba que la propia gente abucheara a los gobernadores, como si los gobernadores no fueran autoridades. Ya cambiaron los papeles y a nadie le En importa efecto, eso. yo creo que ahí hay un desgaste muy importante que hay que ir cuidando mucho en su imagen y que yo lo veo muy complicado de recuperar. Hay un voto duro, sin duda, pero es un voto duro que le sirve para ganar elecciones o para tener un mínimo de votos en las elecciones. Pero personalmente es otra historia. Bien, Federico, Arturo mencionaba algo que me parece, entre lo mucho, destacable para conocer su opinión. El desgaste natural de un presidente. ¿Es un año, medio año, 2 años? El propio presidente lo reconoce, ¿no? Lo mencionaba en una de las mañaneras. Oigan, pues... Sí, lo reconoce el presidente y hace bien en reconocerlo, aunque lo reconoce por las falsas causas. Él dice que es el desgaste no del ejercicio propio del gobierno, sino de la campaña en contra de él, por esa paranoia muy en él desde siempre, y de pensar que siempre hay una mala voluntad, una mano perniciosa, cuando en realidad la política de eso se trata, es de debate, y hay quien quiere, pues, que está a favor de él y quien no está a favor de él, es lo propio. Pero bueno, yo hablaría que el pasar del 80 al porcentaje de votos, que es 53%, lo vería como un fenómeno natural, no hay para qué dramatizarlo, aunque es una caída significativa, y pudiéramos decir que se debe a las malas cuentas. Pero también hay otro fenómeno que interviene y es el que aludía Arturo, que es el agotamiento de la novedad. O sea, el estilo de Andrés Manuel López Obrador, desde las comparecencias mañaneras, el contacto con la gente, el lenguaje, el manejo del lenguaje con figuras que conectan con la población, toda esta que tiene un periodo novedoso, pues a base de estarlo repitiendo ya deja de perder novedad. Sin embargo, creo que lo que estamos observando en este último tramo, y que me temo que habrá de continuar, y es una de las razones para explicar lo que decía anteriormente, sí, que por qué continuar, sí, es que lo que estoy viendo ahora es algo distinto, que es el desapego de la afinidad emocional que había construido Andrés Manuel López Obrador desde que era un opositor hasta los primeros meses de gobierno. En la negación, por ejemplo, al tema de las víctimas, su actitud hostil frente a estos movimientos y estos personajes, pues es inexplicable para una persona que siempre se expresó como un vehículo para darle curso a la indignación. El tema de los movimientos de las mujeres, ¿no? Y luego viene el movimiento de las mujeres, ¿verdad? Y ocurre exactamente lo mismo. Y esta actitud permanente de estar descalificando la crítica o la inconformidad. Por ejemplo, la manera como se han manejado con los padres de los niños que padecen cáncer es inhumano. Ya no digo algo que de insensibilidad. Sí. Entonces, lo que advierto es que este desapego del presidente al estado emocional de la sociedad mexicana y que está siendo cada vez más explícito, esto a lo que nos lleva, pues, a que lo que estamos viendo ahora seguramente habrá de continuar, es decir, la caída en términos de popularidad. Incluso yo es una tendencia, coincides con lo que decía Arturo. Sí, y yo me atrevo a decir lo siguiente. Por ejemplo, en la encuesta del Financiero, que está perfecta, está bien hecha, si la pregunta sobre la aceptación del gobierno o del presidente se hace después de la batería, estoy seguro que hubiéramos tenido un resultado por abajo del porcentaje de votos. Arturo. A ver, yo creo que lo que dice Federico es muy importante y hay
quizá un ejemplo muy claro, recientemente con esta tragedia en un hospital de Pemex en Tabasco. El pobre muchacho que perdió a su madre de 54 años, en las entrevistas que hemos podido oír, él dice, nadie me ha echado una llamada por teléfono, nadie me ha dicho cómo estás, nadie me ha dicho del gobierno ni del presidente. Y luego termina diciendo, yo soy tabasqueño, yo soy petrolero. ¿Por qué nos abandona el señor presidente? Fuerte. Esa falta de empatía, fuerte. Esa distancia que se establece una y otra vez con este tipo de movimientos, desde luego muy claramente con las mujeres, está haciendo que la novedad de alguien que hace una presencia presidencial digna en todos lados, cada semana, en todos los mítines, se diluya. Lo que pasó en Tabasco es que la gente lo escuchaba y él preguntaba, ¿y ustedes me van a decir? Y la gente se quedaba ya sin responder. Sí, fue Entonces yo creo que ahí es en donde tenemos un problema muy importante, porque la propia vitalidad presidencial tiene que tener una mella, y una mella importante. Si a eso le sumamos ya las partes analíticas, de que un funcionario renuncia, y renuncia porque la secretaria dice que renuncia, y al rato el presidente dice no, va por allá, pues uno empieza a ver una serie de contradicciones que no se leen claramente, y que impactan a otro público en términos también del prestigio del gobierno. Tengo que cerrar, entonces, en un minuto cada quien, para ser equitativos y democráticos. Por favor, Federico. Bueno, el país a lo que se encamina es a momentos muy difíciles, no nada más por lo que hace el gobierno, sino por el entorno, incluso el entorno global. Y aquí lo que es importante es que el presidente no desperdicie este preciadísimo capital que es el de la popularidad o el del respaldo de la sociedad en función de su persona. Y lo que tiene que pensar, bueno, que la popularidad es un instrumento para gobernar y que no lo dilapide por soberbia, por desapego a lo que siente la población actualmente. Vamos a necesitar la popularidad del presidente para incursionar en los meses que vienen, que van a ser sumamente difíciles. Ojalá y hubiera un cambio del presidente. Gracias, Federico. Arturo. Yo diría que le hace falta olvidarse de los enemigos, calificar a todos como neoliberales, conservadores, enemigos del gobierno, y buscarse un proyecto muy concreto, muy específico, en el cual todos nos podamos sumar. Un proyecto que saque adelante la economía, resolver problemas que la gente sienta, en lugar de estar echando la culpa permanentemente día tras día a los mismos enemigos que ya conocemos. La gente ya se aburrió, ya sabemos que cuando algo malo pase, o son los neoliberales o son los conservadores. Necesita, en lugar de decirnos eso, vamos a construir este proyecto que está dentro de mi plan y vamos todos juntos hacia allá. Sumemos a todos los demás. Y eso es lo que no hemos visto que sepa hacer el presidente hasta la fecha. Muy bien. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos un último corte. Volvemos con más de nuestra bitácora política. Quédese con nosotros. Seguimos conversando sobre la aprobación ciudadana en torno a la figura del presidente López Obrador, pero ahora desde la perspectiva entre lo público, lo privado y lo social. Para eso me acompaña Jimena Céspedes, CEO de Metrix. Jimena, bienvenida. Hola, buenas noches. Pero buenas noches. Bueno, mucho que decir. ¿Cómo le ha ido al presidente? Ustedes en Metrix hacen una medición diaria prácticamente, tienen el termómetro de cómo está este tema con el presidente. Así es. A diferencia de todas las demás y de las encuestas como la que salió ayer en el Financiero, nosotros lo que hacemos es que medimos el termómetro digital que está pasando en todos los medios abiertos, o sea, radio, prensa, televisión en digital, todo lo que sale en Twitter y en Facebook, e incluso algunas cosas que están pasando en grupos específicos en redes como Facebook. Y entonces eso lo que nos permite es ver cómo está la percepción en temas del presidente y la dividimos solo en positiva y negativa. No metimos en estos casos informativa como sí la tenemos en algunas otras mediciones. De acuerdo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Este estudio lo presentamos la primera vez en octubre del año pasado.
Y lo que estábamos viendo, aquí va de la primera parte que presentamos de enero a septiembre, el presidente empezó el primer trimestre con muchos positivos, la gente digamos que además de que lo apoyaba porque estaba entrando, tenía buenos comentarios. Cuando empezó un poco a modificar fue cuando la marcha del silencio, que esa la vemos alrededor de abril, y después y con el AMLO, perdón, y con lo de los 30 millones con AMLO. Ahí fue cuando comenzó a variar un poco la percepción, que fue cuando pusieron lo del Salvador, que íbamos a donar 30 millones de pesos. De acuerdo. Ese fue el primer pico que encontramos y la manifestación. Después, si tú ves, aunque la tendencia negativa iba subiendo, como que se mantenía la positiva y en algunos casos incluso la positiva subía sobre la negativa. Y ocurrían cosas como el AMLOFest, ¿no? Es decir, cosas que pudiera ver la parte de la gente, que pudiera, si bien fuera crítica, pero había empatía por parte Y por ejemplo, le fue bastante bien en el primer informe de gobierno, en septiembre, aunque ahí empezaron las críticas al presidente precisamente porque él decía que era el cuarto informe. Digamos que eso fue como lo que iba cambiando. Pero en la siguiente sí ya vemos una modificación en el tema de la percepción. Si tú ves ya los negativos, la curva, bueno, la tendencia de los positivos a los negativos se dispara. Los positivos ya quedan prácticamente sin moverse la tendencia. Sí. Y ya octubre, noviembre y parte de diciembre es donde mayor negatividad encontramos. Parte fue la liberación de Ovidio. Bueno, lo de Ovidio fue tremendo. Y la masacre de los Levarón. Y de ahí la marcha hasta diciembre. Después hay una curva completamente descendente, pero porque siempre pasa que entre diciembre y principios de enero baja la actividad en los medios digitales. Eso es común por las vacaciones y porque está empezando de nuevo como la actividad. Sí. Y en febrero vuelve a subir. Hay dos temas que está el avión presidencial y pues tenemos que decirlo, el tema de Fuchi y Caca le afectó en temas de reputación en estos casos. Esto, insistimos, en redes sociales. En redes y en toda la parte que podemos medir digital. O sea, si un medio pasa un mensaje a través de digital, nosotros lo leemos y también lo metemos aquí. Aquí metimos todo, abiertos, públicos y lo que podemos ver de los privados. Bien, la forma en cómo los rojos van en aumento son importantísimos. Ximena, ¿ahora qué estamos viendo? Ahora, esto es importante que se los digamos. Nuestro sistema permite dividir las audiencias y entonces lo que hemos hecho es dividir audiencias en influenciadores, todas aquellas personas que tienen una influencia entre los medios digitales, todo lo que es opinión pública, somos como el común denominador dentro de estos medios digitales, y dividimos también bots y trolls. Al lado izquierdo tenemos el promedio de actitud de audiencias en general, o sea que no sacamos nada, están todas las audiencias. Si tú vas a ver, ahí tiene una negatividad del 63% y positivo 37%. Si sacamos los bots y los trolls, que es lo que entra en influenciador y en opinión pública, le va mejor al presidente, tiene menos negatividad, pero también hay hay más positivos. Eso significa que los bots y los trolls o son más del lado contrario que del presidente, lo podríamos ver de ese lado, o que efectivamente, ¿y por qué? Porque efectivamente la mayor cantidad de los hashtags que se han posicionado durante estos tiempos han sido más negativos que positivos. Positivos, por ejemplo, tenemos el de Red en Defensa de AMLO, AMLO no está solo, pero del otro lado, con el tema de Fuchi Caca, todos los días se subía un hashtag negativo en contra del presidente. Por eso también vemos esa diferencia. Claro, que a final de cuentas no marcaba tanto, ¿no? Es decir, está claro dónde estaba por un lado la positiva y la negativa, ¿no? Y la negativa, sí. Y esta ya es una comparativa por los meses. Como vemos, digamos que mayo fue el pico más alto en temas de negativo. La tendencia ya comenzaba a verse y aquí están las dos audiencias. Por eso está dividido en audiencia general, incluimos bots y trolls, o solamente influenciadores y audiencia. Pero la impresionante es la otra, porque ahí sí ya se ve la tendencia, que al final eso es lo que nos interesa. ¿Ves? Octubre y noviembre se disparó la opinión pública y otra vez en febrero lo estamos teniendo. Seguramente esto también se va a ver reflejado ahorita en marzo con la marcha de las mujeres y lo que pasó en Macuspana en estos días, que obviamente no alcanzamos a meterlo dentro de esta gráfica. Sí, pero bueno, recuperando el tema del año 2020, diciembre, enero y febrero, y si podemos reflejarlo un poco en la encuesta del Financiero, pues tiene que ver con todo lo que ha ocurrido con las mujeres, en donde el presidente no se ha caracterizado en emitir los mensajes más empáticos
hacia este sector y Así la es. gente lo está castigando. Sí, y aquí generalmente en estos temas, aquí lo que más nos resalta es el tema de inseguridad. Cierto. Más, el de Sí, mujeres sí. nos lo vamos a ver ahorita, De acuerdo. pero aquí es el tema de inseguridad. Sí, tienes razón. El tema de seguridad principalmente. Principalmente es lo que le afecta a los medios digitales. Muy bien. Pues, Jimena, muchas gracias por traernos como siempre esta información Gracias. y se seguirá midiendo la popularidad Seguramente del con mujeres presidente. nos veremos el siguiente Con las mujeres. jueves. Eso va a ser muy interesante. Jimena, Bueno, muchas gracias. gracias a Jimena ti. Céspedes con nosotros. Bien, para analizar más el tema de la popularidad presidencial desde la óptica de la imagen pública, saludo con mucho gusto desde el estudio de Bloomberg Reforma a la doctora Ana Laura Montiel, directora de Comunicación e Imagen. Ana Laura, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Y bueno, pues sí, la idea es comentar estas encuestas que han salido en los días respecto a pues la baja que ha tenido el presidente en cuanto a su popularidad. Y bueno, pues encontramos varios elementos importantes que evidentemente pues tenía que llegar en algún momento, como el tema de que el ejercicio del poder pues siempre desgasta, y ahorita lo estamos viendo pues con el presidente que de marzo de 2019 a marzo del 2020 pues está bajando aproximadamente entre 19 y 20 puntos su popularidad o su nivel de aceptación. Ana Laura, en este sentido, pues hay quienes consideran que esto ya no tiene algún retorno. Tú como especialista en imagen pública, ¿coincides con esto? Bueno, a mí me parece que los números podrían ser todavía más alarmantes, es decir, si revisamos las que se han hecho, encontramos que el presidente todavía tiene un 67% de simpatía, es decir, el personaje, el presidente en sí mismo es muy querido, es aceptado, la gente lo considera como un hombre justo y lo que se evalúa es su gobierno básicamente es bien aceptado en el tema de corrupción a diferencia de economía y seguridad. Lo que quiere decir es que el presidente aún mantiene estos positivos que para mi sorpresa, pues todavía van a tardar en bajar. Sin duda alguna, el parteaguas fue el tema de los feminicidios y la falta de empatía que muestra el presidente, aún hoy declarando que iba a posponer el tema de la venta de los cachitos. Entonces, el presidente sigue en este tenor y probablemente pues aumente el tema de la baja en la popularidad, pero a mí me parece que a pesar de todo, sigue teniendo un buen porcentaje de aceptación en la gente. Para mí es sorprendente, pero pues los números nos dicen que la gente lo sigue queriendo, lo sigue respetando y sigue teniendo grandes expectativas en el trabajo que va a hacer. Temas como la venta del avión presidencial, la presentación semanal de informes por parte de su equipo, los lunes, el quién es quién en las gasolinas, este tipo de temas, ¿le dan para que pueda tener mayor empatía todavía? Recuperar lo perdido en materia de popularidad? ¿Qué crees? A mí me parece que la popularidad perdida es difícil que la vuelva a obtener. Es decir, yo creo que va a perder un segmento muy importante de mujeres porque esta indiferencia y esta falta de empatía que ha mostrado creo que va a marcar una diferencia importante entre la percepción que tiene un grupo importante de mujeres y de hombres también que están dándose cuenta de pues el autoritarismo que muestra el presidente cuando no está siendo en ningún milímetro empático con las mujeres. Yo considero que difícilmente esto va a mejorar, es decir, si se mantiene, yo creo que el presidente va de gane porque definitivamente pues el tema de la corrupción le dará un poco más, pero si la violencia y la inseguridad siguen como hasta ahora, pues difícilmente podrá repuntar el tema de la percepción y la aprobación que tiene el presidente hoy en día. Ana Laura, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Bitácora Política. Muchas gracias, hasta luego. Bien, con esto llegamos al final de Bitácora Política. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Que pase estupenda noche. Nos vemos la próxima semana.